La escritura está en Hebreos, el capítulo 1, versículos 5 al 8. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 8. Estamos retomando el pensamiento sobre el libro de Hebreos. Él llegó a ser yo para que yo llegara a ser él. Eso es en realidad donde se abre más. Esto es en el segundo capítulo de Hebreos. Pero quiero retomar un poco el capítulo 1 porque tuvimos una semana de por medio y quisiera refrescar un poco lo último que estábamos diciendo cuando estábamos hablando de esto la semana antes pasada. Dice así Hebreos capítulo 1 versículo 5: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus espíritus llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dios bendiga su palabra. Tomen su asiento. Fíjense, estamos aquí meditando todo este tiempo sobre este misterio que fue revelado a la novia, fue revelado a la iglesia del tiempo del fin. No ha habido un pueblo, no existirá, no vendrá o no ha venido un pueblo como el pueblo del tiempo del fin, que tenga todos los elementos para tener la revelación perfecta de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los antiguos, hablando del Antiguo Testamento, ellos tuvieron una gran visión de la palabra. La visión de la palabra que ellos tuvieron fue muy grande, muy tremenda. A pesar de que estaban viviendo un tiempo en la sombra. Cuando digo en la sombra, no estoy hablando de oscuridad o que no tenían revelación. Me refiero a que ellos eran un tipo, una sombra de lo que vendría. Sin embargo, ellos tuvieron una gran visión. Moisés, por ejemplo, llegó a decir: profeta como yo levantará el Señor. El mismo Señor Jesucristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Ellos tuvieron una gran visión de lo que acontecería, de lo que vendría. En otras palabras, ellos tuvieron una gran visión de lo que sería el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, el verdadero, la manifestación no de un tipo, sino de la realidad de lo que Dios venía mostrando a través de todos los tipos. Ellos entendieron que eso vendría. Inclusive el apóstol Pedro llegó a decir que ellos quisieron saber qué tiempo, qué hora, qué pueblo sería. Entonces, dado todo lo que ha sucedido, todos los elementos que han sido revelados y que nosotros hemos aparecido en este día, en este momento, sin duda alguna, no hay una gente que deba, y la novia lo debe tener, lo tiene. No diciendo yo que aquí nosotros somos la novia. A mí me gusta hablar un poco así, aunque suene un poco como: hermano, usted no cree, yo sí creo. Pero estoy diciendo que la novia, sea que esté aquí o que no esté, pero la novia llegará a tener todos los elementos revelados para ser el pueblo que mejor ha entendido de lo que se trata este misterio de Jesucristo. Yo espero que seamos parte de eso. Y hubiese sido imposible sin la revelación de este mensaje, de las cosas que fueron traídas y abiertas en nuestro día, poder entender la magnitud de la obra que Dios ha hecho. Por eso es que es tan importante que nos encontremos de una manera genuina y real con este Dios. Para que nuestros ojos realmente sean abiertos a todo este misterio. Lo digo así porque fíjense, Pablo fue un hombre que tuvo una luz extraordinaria.
una luz extraordinaria de la palabra. Fue tanto que lo que él escribió quedó registrado como la columna vertebral del Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo son realmente la columna vertebral del Nuevo Testamento. Los evangelios fueron un registro que hicieron los discípulos de las cosas que hizo Jesús. El libro de los Hechos, igualmente, Lucas vino y solamente escribió lo que él estaba viendo que estaba sucediendo. Pero cuando se trató de revelación, fue Pablo el que la recibió. Y él entendió que todo esto que él conocía por intelecto, todo el conocimiento que había obtenido de los estudios que había hecho, luego entendió cuando Jesús se le apareció en la forma de la columna de fuego, estas cosas empezaron a abrirse, porque ya no era un hombre que estaba frente a él en una forma humana, sino que era el mismo Jesús, pero en una forma sobrenatural. Es evidente que Pablo tuvo que tener un giro tremendo en lo que él había entendido acerca de quién era Jesús. Y aquí entonces él lo está narrando. Y pareciera que cuando lo vemos así, pareciera que no entendemos muchas veces que el lenguaje que él está usando, Dios a través de Pablo, está usando un lenguaje que es un lenguaje a la manera de los hombres, pero que contiene un contexto espiritual, sobrenatural, que debe ser entendido. Dios dejó su situación o su condición de este ser eterno, de este Dios inmortal. Él vino de esa condición a una condición humana. Dios se hizo carne y tomó la forma de hijo. Él no podía tomar la forma de padre, entiéndanlo. Él tomó la forma de hijo. Porque de esa manera, bajo ese ministerio, bajo ese oficio, es como él podía traer a los hijos a redención, a ser restaurados. Era la única forma de él pagar el precio. Como Dios, siendo eterno, él no podía pagar el precio porque no podía morir, porque no podía sangrar. Bien, eso lo sabemos. Pero la cosa aquí es esa. Por eso es que cuando leemos hay matices extraños, misteriosos. Por ejemplo, en el versículo 8, cuando dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y se está refiriendo al Hijo. ¿Y por qué dice tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos? Porque era el Padre que estaba tomando una máscara para presentarse y para poder llevar a cabo el milagro de nuestra redención. Todos nosotros lo creemos, lo hemos predicado, lo hemos hablado, pero cada vez tiene que serse más genuino con nosotros. ¿Cuál es la situación de muchos de nosotros o de todos? Que mientras no nos encontremos con esto en una forma real en nuestra vida, no lo valoraremos. No lo valoraremos, pero si nos encontramos con esto de una forma real, nuestra vida estaremos dispuestas a sacrificarla, a entregarla a este Dios, a rendirla a este Dios, como devolviéndole a Él lo que Él nos ha dado a nosotros. Porque Él llegó a ser yo, para que yo llegue a ser Él. Y eso, cuando usted lo capta, es algo demasiado extraordinario. Entonces, fíjense que Pablo está trayéndonos la revelación de quién es el Hijo. Y en esto Pablo no especifica, él dice, Él nos ha hablado en estos últimos días a través del Hijo. Por supuesto, desde los últimos 2000 años eso fue lo que pasó. Luego Dios trajo un profeta y Él nos dijo, porque el Hijo vino en 3 nombres de Hijo. Cuando usted va a la palabra, usted lo empieza a entender. Porque Él vino como el Hijo del Hombre y se hizo hombre para morir por nosotros. Pero también Él vino como el Hijo de Dios. Y cuando Él fue el Hijo de Dios, Él era el Hijo de Dios allá en la eternidad. Él era la gran columna de fuego. Él era el Logos. ¿Ve?
el Hijo en forma de palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego ese verbo, que era el Hijo de Dios, se hizo carne como el Hijo del Hombre. Luego ese Hijo del Hombre, después que resucitó, volvió a como estaba antes. Y así fue que se encontró con Pablo en el camino a Damasco. Pero si ustedes se dan cuenta, era el mismo Jesús. Por eso es que cuando Pablo le preguntó, ¿quién eres? Él le dijo, soy Jesús. Y la revelación es tan tremenda que le dijo, y tú me estás persiguiendo. Y a quien Pablo estaba persiguiendo eran los creyentes. Pero la cosa es que los creyentes que Pablo estaba persiguiendo habían recibido el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ese Dios, ese Hijo de Dios, estaba morando dentro de ellos. A tal punto que si alguien le hacía algo a ellos, se la estaba haciendo a Dios. En otra parte, el Señor Jesucristo dijo, poniendo el ejemplo de Mateo 25, dijo, por cuanto me visitaste, por cuanto me diste un vaso de agua. Alguien le preguntó, ¿y cuándo fue que te visitamos? Cuando estabas en la cárcel. ¿Y cuándo fue que te dimos el vaso de agua? Si a estos lo hicieron, por cuanto yo moraba en ellos o moro en ellos, a mí lo hiciste. Es una unidad perfecta. ¿Ve? Y para eso fue que vino el Señor en la forma de hijo. Entonces, Pablo dice que Dios se manifestó a los padres a través de los profetas. ¿Ve? Ellos llamaron dioses a los profetas porque la manifestación que hubo en los profetas era algo demasiado sorprendente. Y el Señor Jesucristo dijo, si ustedes llamaron dioses a los que vino la palabra, porque vieron una manifestación demasiado tremenda en ellos, ¿cómo pueden tropezar ustedes cuando yo digo que soy el Hijo de Dios? ¿Ve? Ellos no estaban entendiendo nada del lenguaje que Jesús les estaba diciendo. Pero nosotros hoy, en el tiempo del fin, cuando tenemos todos los elementos para que esto nos sea revelado, entendemos que Él se estaba refiriendo. ¿Cómo no pueden entender ustedes que yo soy ese Hijo de Dios que vivió en ellos, que vino a ellos para hacer que ellos pudieran llevar a cabo las cosas que ellos, es decir, esto sobrenatural que los profetas mostraron, no lo mostraron de ellos mismos, fue Él que vino para producirlo a través de ellos. Y ahora ellos tenían al que lo estaba produciendo, al que lo produjo en los profetas, ellos los tenían ahora hecho carne, tabernaculizado, y ellos no lo veían, ellos no tenían revelación de eso. Pero ahora, quizás ustedes lo han escuchado demasiado y esto no les sorprende, pero esto ahora usted lo sabe. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ese hijo de Dios prometió vivir en la iglesia del tiempo del fin. Eso es lo que nosotros estamos esperando y buscando y deseando cada día en nuestra vida. Entonces, cuando Pablo habla de este hijo, dice que Él fue el creador de todas las cosas y Él es la imagen de la misma sustancia. Y Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que la manera en que Dios nos habla a través del Hijo, o nos habló y nos habla a través del Hijo, es mucho más grande que la manera en que Él nos habló a través de aquellos profetas. ¿Por qué? Porque en los profetas se manifestó una parte de la vida de Dios, pero en el Hijo se manifestó la plenitud de la vida de Dios. ¿Ve? Por medio del Hijo fue que la plenitud de la vida de Dios podía venir para obrar en los creyentes, para trabajar en los creyentes, para restaurar a los creyentes. ¿Ve? Porque en el Hijo habitaba la plenitud de la deidad. Cuando los antiguos creyeron, ellos, el profeta, yo se los leía aquí, el profeta dice que ellos miraron hacia el Calvario. Ellos miraron hacia una esperanza, hacia algo que estaba todavía en el futuro. Por eso es que cuando ellos mueren, dice que todavía estaban en cautividad, ¿correcto? Pero cuando el Hijo viene,
y hace el sacrificio del Calvario, todos los que aparecimos después de ese Calvario no estamos mirando hacia, sino a través del Calvario. Perfectamente redimido, perfectamente salvado, perfectamente el poder de Dios ahora está manifestado o está entregado a los hijos de Dios. No hay nada que si usted entra en el canal de Dios, no hay nada que pueda impedir el cambio total de su vida. Yo creo que eso es así. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos que pensar y ver que los que aparecen después de este Calvario aparecen bajo unas circunstancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo que había sido prometido, porque lo hemos explicado aquí, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo vino a los profetas, pero no permanecía en los profetas, los ungía y ellos podían hacer estas obras, pero el Espíritu Santo no podía quedarse. ¿Por qué? Porque no había sido ofrecido el verdadero sacrificio por los pecados de ellos, sino solamente una sangre de corderos sustitutos. Pero venido Cristo, la verdadera sangre fue ofrecida. Por lo tanto, nosotros no estamos bajo una expiación temporal, sino que estamos bajo una expiación que es eterna. Y Dios fue tan perfecto al hacer esto que Cristo murió una vez y para siempre, como lo vamos a leer luego en Hebreos, en nuestro estudio, una vez y para siempre por los pecados de todos nosotros. Y se presentó en el santuario del cielo y se separó en dos partes. La vida inmortal que vivía en él fue enviada a los creyentes como el bautismo del Espíritu Santo. Y el cuerpo glorificado que tenía las heridas todavía, a las cuales creo que fue Marcos, él le dijo: mete tu mano. Ese cuerpo quedó en el cielo como un memorial. Por lo tanto, cuando alguno de ustedes clama a Dios, primero tiene que clamar a través del Espíritu, porque el Espíritu el Espíritu Santo hoy es la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo como química quedó allá en el Calvario, pero la vida que estaba en esa sangre regresó para morar en el creyente. Si usted quiere ser la sangre de Cristo, usted tiene que tener el Espíritu Santo. Y si usted ora a través de ese Espíritu, allá en el cielo está un memorial, un cuerpo ensangrentado que Dios ve para recibir su oración. Gloria a Dios. Así que tenemos un sacrificio perfecto allá en los cielos, hasta tanto toda la redención sea consumada. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, es algo demasiado extraordinario todo lo que tiene que suceder y cómo nosotros tenemos que vivir. ¿Ve? Todo lo que nosotros tendríamos que dar, que entregar a Dios. Así como Pablo, así como el Elías que tendría que venir, tuvo expresiones extraordinarias. La gran revelación de este día a mí me sorprende. Porque si Dios no lo hubiera revelado a través de su profeta, no lo hubiéramos entendido. Pero Dios lo hizo de esa manera. Entonces, lo que la palabra está buscando aquí en el capítulo 1 de Hebreos es hacer una distinción entre lo que es el Hijo y lo que fueron los profetas. Los profetas fueron hombres, ¿ve? Luego dice: los ángeles son espíritus ministradores, los ministros son llama de fuego, pero del Hijo dice. Entonces hace una separación, porque los profetas fueron un instrumento, los ángeles son siervos, pero el Hijo es Dios mismo hecho carne, para traer lo que los profetas no podían lograr.
¿Ve? Que es la redención de nuestra vida, el sacrificio, el perdón de nuestros pecados. Eso ningún hombre lo podía lograr. Ningún hombre que hubo nacido de mujer en pecado podía lograr eso. Solamente cuando el Hijo fue hecho carne. Porque cuando el Hijo fue hecho carne de una manera inmaculada. No hubo participación de hombre o de mujer en la concepción del óvulo, del esperma, de la célula. No hubo participación de un hombre y de una mujer, sino del poder de Dios. Así que tú no eres producto de la muerte de un hombre, eres producto del derramamiento de la sangre creada del Dios Todopoderoso. Oh, hermano, una sangre demasiado poderosa. ¿Ve? Y Él lo hizo así para redimirnos a nosotros. Entonces, noten muy bien pues el contexto de todo esto. Primero Él debió mostrar que Él era lo que decía la Escritura. Por eso es que la Biblia está diciendo: una vez efectuada la purificación de nuestros pecados, se sentó a la majestad. Él no se sentó a la majestad antes. Él nació como un hombre. Muchos habían venido llamándose el Cristo. La Biblia lo dice, ¿verdad? Muchos vinieron llamándose el Cristo. Él también vino y decían que era el Cristo. Entonces la gente, aún los grandes y los fariseos y todos decían: uno más. Hubo otro fanático, XX. Entonces Él tenía que mostrar realmente quién era Él. Por lo tanto, Él vino a semejanza de cualquier hombre, pero Él era de verdad el Mesías. Él era de verdad Dios hecho carne, pero en apariencia Él no era nadie. Hasta lo acusaron de ser un hijo con un nacimiento ilegítimo. Por lo tanto, Él tenía que mostrar. Por eso es que dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, habiendo mostrado que era, quien decía que era, quien la Escritura decía que era, Él mostró que Él era esa persona. La samaritana le dijo: cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas las cosas. Él le dijo: yo soy el que habla contigo. Por eso es que conozco tu corazón. Por eso es que conozco lo que has hecho. Porque yo soy ese Mesías. Natanael se sorprendió cuando Él le dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Porque eso no lo podía saber un hombre normal. Eso lo tenía que saber alguien que tenía un elemento sobrenatural en su vida. Nicodemo le dijo: sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie a menos que Dios esté con él. Él mostró que era lo que Él decía que era. Y entonces, habiéndolo mostrado, entonces fue al Calvario. Y lo que Él hizo, aquel hombre, en el Calvario murieron 3 hombres. Es decir, en aquel día hubieron 3 crucifixiones: Jesús y 2 hombres malhechores. Si Jesús no hubiese sido quien dijo que era, el mismo valor que tenían los otros 2 hubiese tenido Jesús. Pero Él era quien era, y Él mostró y vivió como quien dijo que era. Entonces esto nos enseña que aquí sobran las palabras. Aquí hay que vivir para mostrar que usted es quien dice ser. Si usted dice que es parte de la novia de Cristo, entonces usted debe vivir de esa manera. Si usted dice que ama a Jesucristo, usted no puede amarle y vivir contrario a su palabra. Si usted dice que cree, pero su proceder es contrario, entonces usted no cree. Pero si usted dice que cree, usted va a vivir la palabra. Si usted dice que ama, usted va a vivir, que ama a Dios, usted va a vivir para Él, porque usted le ama. Si usted no vive, si usted no tiene el valor de dejarlo todo por Él, no diga que le ama. Porque Él lo dejó todo, porque le amó a usted. Por eso es que Él se hizo como usted, para que usted pudiera hacerse como Él. Entonces Él vino, lo dejó todo. ¿Qué dejó? Dejó su gloria, dejó su eternidad,
Dejó su estado. ¿Ustedes entienden eso? El estado en que Dios estaba, el estado de su grandeza, el estado de su majestad, Él lo dejó y se hizo un hombre con problemas, con apariencia enfermiza. Tenía 33 años y le dijeron: tú no tienes ni 50 años. En otras palabras, te ves como un viejo. No has llegado a 50 años y tú dices que tú estuviste antes de Moisés, antes de Abraham. ¿Ve? Él no tenía esa apariencia, Él lo dejó. Él se hizo como yo, para que yo me haga como Él. Entonces no digamos que le amamos si no podemos vivir su palabra, si no podemos dejarlo todo por su palabra. ¿Ve? Pero si usted puede quedarse con su palabra, esa es la muestra de que usted le ama. Y Él dijo que usted no podía amar a otro más que a Él. Él quiere que usted le ame primero y más que a los demás. Entonces cuando usted le ama más que a sí mismo, porque nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos, entonces el día en que usted le ame más que a usted mismo, usted entregará todo. Todo, aún su humanidad, aún sus cosas humanas, usted la entregará a Él. De lo contrario, usted está perdido. Esa es la verdad de Dios en esta hora. Entonces, al Él efectuar la purificación de nuestros antiguos o de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿ve? Es tremendo, porque primero Pablo revela quién es Él, su grandeza, cómo creó el universo, cómo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después dice: Él, este ser extraordinario, por medio de sí mismo efectuó la purificación de nuestros pecados, haciéndose carne, sufriendo y derramando su sangre. Él lo hizo. Gloria al nombre del Señor. Y por cuanto Él mostró quién era y pagó el precio, y después de ser Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se hizo menor o más pequeño o más insignificante que aún los ángeles. Entonces, cuando Él hizo todo eso, Dios le exaltó. Había una posición de la palabra, que la palabra decía: Dios le exaltó, y dice el verso 4, hecho tanto superior a los ángeles. ¿Ve? Fue hecho superior a los ángeles cuando heredó, dice otra versión, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cómo lo heredó? La palabra decía que el que cumpliera esto iba a llegar a tener esta posición. Dios sabía que nadie podía llenar ese requisito, pero Dios sabía que Él mismo sí podía llenarlo. Por eso es que la gente no ha recibido la gran revelación que Él no es un Dios trino, que es un Dios con oficios, que Él tiene oficios. ¿Ve? Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo, pero no son tres personas, son tres oficios de una persona. Entonces Él se hizo hijo para poder, y al hacerse hijo se hizo menor o más pequeño que aún que los ángeles celestiales. Se hizo menor que ellos, ¿ve? Para poder pagar el precio, y cuando lo hizo, entonces fue hecho superior. Si ustedes se dan cuenta, para que lo vean, fue hecho superior. Fíjense, cuando Él se levantó de los muertos, ya era superior. Ya era superior. Estaba en un cuerpo herido y estaba sin dolor. Pasó, los discípulos estaban con las puertas cerradas en Betania, creo. Pasó con las puertas cerradas. Pero para que lo vean aún mejor de eso, se encontró con Pablo en el camino a Damasco, y ya era un ser sobrenatural, una luz que apareció, la columna de fuego, y le dijo: yo soy Jesús. Fíjense, fue hecho superior a los ángeles. Aleluya. ¿Ve? Y por cuanto fue hecho superior a los ángeles, heredó un nombre más grande que el de ellos. ¿Ve? Ahora vamos a ver un poquito aquí este nombre, porque Él tuvo que heredar ese nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba pensando en esto y empecé a pensar un renombre. Él tuvo renombre,
Porque la palabra renombre significa alguien que ha tenido, que ha logrado una fama, una gloria. Por lo tanto tuvo renombre. ¿Cuál es el renombre? El nombre es que Él es redentor. Antes no lo era. Si no hubiera ido al Calvario, si no hubiera pagado el precio, si no se hubiese levantado glorioso, Él no hubiese sido un redentor. Pero ahora heredó ese nombre. Así que el nombre de Jesucristo encierra toda la gloria, toda la honra de lo que Dios sería. Ese es el nombre. El nombre de Jesucristo encierra redención, encierra salvación, encierra sanidad, encierra liberación. Cuando tú te agarras de ese nombre, te estás agarrando del poder que tiene ese nombre, de la obra del dueño de ese nombre. Gloria al nombre del Señor. Oh, hermano, y si ustedes llegan a tener ese nombre en ustedes, entonces la vida de ese nombre, los atributos de ese nombre están ahora respaldando la vida de ustedes. El nombre de Jesucristo contiene o significa redención, salvación, perdón, liberación, vida eterna, sanidad, bendición, poder, gracia. Gloria al nombre del Señor. Todos podemos llamarnos de ese nombre. La Biblia dice, del nombre que toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Porque ya hay familia de Dios en el cielo y hay familia de Dios en la tierra. Hay muchos que ya se han ido al cielo de la familia de Dios y muchos que todavía quedan aquí. Pero un día de esto, ellos también se irán al cielo en un rapto glorioso. Y se irán al cielo bajo ese nombre, por el poder de ese nombre. Gloria a Dios. Entonces somos la familia de Dios, tenemos el nombre de Dios. Entonces no es un nombre de mala fama. No es un nombre de mala fama para nosotros estar trayendo sombra bajo a ese nombre. Usted no puede traer sombra a ese nombre con un testimonio, con una vida inmunda. Entonces usted no es parte de ese nombre. Porque el que sea de la familia de Dios tiene que honrar ese nombre, tiene que levantar ese nombre. Oh, hermano, ojalá que tengamos revelación de esto. Por eso es que se le dio un nombre que es mejor que el nombre de los ángeles. ¿Ve? Vamos a leer aquí al profeta. Permítanme quedarme hasta las 7:30. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Ahora usted dirá, un momento, hermano Branham, ese fue el Hijo y no el Padre. El Hijo siempre toma el nombre de su Padre en todo caso. Yo vine a la tierra en el nombre de un Branham, porque mi padre era llamado Branham. Jesús dijo, yo vine en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. ¿Desean tener la cita en donde está escrito? San Juan 5:43. Entonces el Padre puso su propio nombre, el cual es Jesús, en su Hijo. Él es el camino, Él es la puerta, Él es la casa. Él es a donde Dios escogió poner su nombre. Dios nunca puso su nombre en mí. Él nunca lo puso en la iglesia, ya sea metodista, bautista, católica, más colocó su nombre en Cristo. El Emmanuel ungido. Y el nombre está en la palabra, porque Él es la palabra. Amén. Entonces, ¿qué es Él? La palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios. Con razón. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. De quien yo soy, de quien soy yo, y sobre esta piedra edificaré mi lugar de adoración, y las puertas del infierno no podrán arrebatar esto. Amén. Oh iglesia del Dios viviente, párate firme sobre este fundamento. Es Jesucristo solamente. Usted puede entonar el himno, pero si no se encuentra en Cristo la palabra, entonces estará en arena movediza y sin seguridad. Pero es sobre esta piedra, en Cristo, mi palabra. Ese es el nombre. Cuando usted puede creer la palabra, amar la palabra. Y cuando, fíjense cómo dice, puedes regresarte, creo que ahí. Dice, la palabra interpretada es la manifestación del nombre.
Cuando la palabra es interpretada, entonces entendemos lo que hay detrás de ese nombre, el poder que hay detrás de ese nombre. Cuando entendemos la palabra que se abre y es revelada, entendemos el poder de ese nombre, la obra de ese nombre. Allá en el Calvario él todavía no tenía ese nombre, pero cuando él murió y resucitó, él se le dio ese nombre. Él ahora era Señor y Cristo, Redentor, Salvador, Libertador. Antes de ir al Calvario, él todavía no tenía ese nombre. Él tuvo que ganarse ese nombre. Tú todavía, iglesia, tienes que ganarte este nombre. Tienes que vivir la palabra. Oh, espero que ustedes puedan entender eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces ese nombre, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ve? El oficio de hijo, ningún profeta lo tuvo, ningún ángel del cielo lo tuvo, sino él, este nombre. Porque él no era un ángel como otros ángeles, o no era un profeta como otros profetas. Él era el hijo. Él era Dios hecho carne en la manifestación de eso. Entonces la palabra interpretada lo revela él. Vamos a leer esta otra cita. A quien en el edificio de esta noche están muchas mujeres muy finas. Ahora va a ir hacia donde va este nombre. Quien puede tomar este nombre, a quien le es asignado este nombre. Mujeres leales y finas. Pero hay una sola señora William Branham. Ella es la que va a casa conmigo. Ella es la que es mi esposa. Hay mucha gente fina en el mundo e iglesias finas, pero existe una sola señorita Jesucristo, y esa es la cual él viene a buscar. Allí es donde está colocado su nombre. Allí es donde está su adoración, en ella y solamente en ella. Esa es la verdad. Oh sí, Señor, hallamos que esa es la verdad. Hay una sola señorita Jesucristo, porque hay una sola iglesia que se queda con la palabra. ¿Lo están captando? La señorita Jesucristo, la que recibe el nombre del esposo, es la que se queda con la palabra. ¿Lo estás captando, Michelle? La que se queda con la palabra. ¿Lo estás captando, hermano? La que se queda con la palabra es la que tiene su nombre. Los demás profanan ese nombre. Los demás ofenden ese nombre. La iglesia denominacional ofende ese nombre. La iglesia que niega la palabra, el misterio que ha sido revelado, profana ese nombre. Pero la novia cree la palabra, la manifestación o la interpretación de la revelación de la palabra, y por lo tanto ella honra ese nombre. Ella recibe ese nombre sin entenderlo, sin captarlo. Cáptalo entonces. Cuando tú crees la palabra, te casas con él. Cuando tú amas la palabra, te casas con él, te haces uno con él y recibes su nombre. Fíjense, vamos a leerlo aquí en las bodas del Cordero, para que ustedes vean cómo es que se recibe su nombre. En el caso de un ser humano, van y firman un papel, la mujer firma un papel, el hombre firma un papel, están casados, y a través de ese papel ella recibe el nombre de él, ¿correcto? Pero aquí es un poquito distinto. Eso solamente es un tipo. Aquí dice en las bodas del Cordero. Pero ustedes, ven ustedes, primero la decisión es hecha en cuanto al matrimonio, enseguida es el compromiso, y luego la promesa, y luego la ceremonia. Y allí es cuando la novia toma el nombre del novio, en la ceremonia. Cuando ella le dice: sí quiero, sí acepto, sí acepto tu nombre, sí acepto este pacto, sí acepto tu vida, sí acepto todo esto. Ella no es su propio nombre. Ella toma el nombre del novio. Y entonces cuando la iglesia tiene la ceremonia y ellos se prometen, ella toma el nombre del novio. Entonces ella no es más una iglesia del mundo. Ella es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. No me refiero a que es de nombre. Escúchenlo, léanlo bien. No me refiero a que es de nombre, es decir, no, yo sí soy, no, yo soy la novia, no, yo soy un creyente, no, yo amo a Cristo, no, yo esto. De nombre,
Cualquiera puede decirlo. Cualquiera puede decir que es la iglesia de Dios. No me refiero a que es de nombre, me refiero a que es por nacimiento, por naturaleza, por el poder de Dios. Es por la verdad revelada de Dios en el corazón que ella llega a ser la iglesia cristiana. La verdad revelada en el corazón. Eso es lo que lo casa a ella. Eso es lo que ella hace. Eso es lo que hace que ella se rinda, que ella se entregue la revelación de la palabra en su corazón. Por eso es que no me preocupa la gente que no quiere vivir la palabra. ¿Saben por qué? Porque ellos no le han dado su corazón. Me preocupa, creo, acepto y vivo por la gente que le ama, que le cree y que lo deja todo por él. Lo demás es basura, lo demás es carne de cañón. Pero los verdaderos creyentes, ellos se quedan con la palabra. Ellos aman la palabra. Ellos cargan la cruz. Ellos están dispuestos a todo por Él. Así como Él se paró por ellos, ellos se paran por Él. Así como Él dio la vida por ellos, ellos dan la vida por Él. Así como Él llegó a ser como ellos, ellos también llegarán a ser como Él. Aleluya. Es por la verdad revelada de Dios en el corazón que ella llega a ser la iglesia cristiana. La iglesia, la gran iglesia apostólica cristiana universal. Ella llega a ser parte de Cristo cuando ella hace eso. Cristo inyecta en ella su propio espíritu, su propia vida. ¿Se dan cuenta? ¿Se están escuchando? Cristo inyecta en ella su propio espíritu, su propia vida. Y la Biblia dijo a Adán y a Eva, ya no son dos, sino uno. Y cuando la mujer, la iglesia, se casa con Cristo, ya no son dos, son uno. Cristo en usted, amén. Eso es, su vida ha sido puesta en usted. Entonces uno llega a ser la novia. Llega a tener el nombre de Él. No es un nombre que uno dice, no es un título. Es un nombre, es una vida. Hay un canto que cantábamos hace tiempo, hace años. Aquí nunca lo hemos cantado. Pero es un canto que dice: es la vida tras el nombre que hace a los demonios temblar. Es la vida tras el nombre que hace que el diablo tiemble. Es la vida tras el nombre. ¿Ven? Es la vida tras el nombre. Usted puede tener el nombre y decir yo soy esto, yo soy aquello. No, el diablo va a escucharlo usted diciendo eso y el diablo se va a reír de usted. Pero cuando el diablo vea la vida, él va a temblar. Ahí está la vida detrás del nombre. ¿Cuántos aman la palabra? Vamos a estar de pie. Dios les bendiga. El domingo seguimos con este tema que es tan especial. Hay cosas muy especiales que el domingo vamos a estar tocando. Gloria al nombre del Señor. Padre celestial, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Pedimos tu bendición, Señor. Sé con nosotros. Te pido tu guianza y tu ayuda para esta iglesia. Consuela, Señor, a los que se encuentran quebrantados. Trae gracia, trae revelación y luz, trae fortaleza. Y ayúdanos a saber, Señor, que tú nos llevarás aún más allá de la muerte.